Que la gracia del Eterno sea sobre ustedes. Así que estén listos, tengan allí sus cuadernos para apuntar, para que tomen nota de algunos asuntos importantes sobre la materia que hoy vamos a ver o a dictar. La materia es teología sistemática. Teología sistemática, anótela por allí para que sepa que va a dar esta clase o va a ver esta clase y va a ver la próxima sobre introducción a la teología sistemática, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es una descripción de lo que vamos a ver, ¿ok? En esta lección lo primero que vamos a ver es que los creyentes puedan conocer, todos los alumnos puedan conocer los aspectos generales de la teología sistemática. Para que podamos entender, vamos a hacer un resumen, algo muy resumido acerca del tema y que ustedes puedan comprender el contexto general de la teología sistemática. Recuerde que esa es la materia. Y vamos a ver las 10 grandes doctrinas de la palabra de Dios siguiendo un orden lógico y cristiano bíblico. Nos vamos a basar en ese aspecto, en la ruta de lo bíblico. Usted se preguntará, nombró 10 grandes doctrinas de la Biblia o de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esas 10 grandes doctrinas cristianas? Porque esas 10 grandes doctrinas cristianas tienen que ver con el consenso general de la teología sistemática, que por supuesto tiene que ver con 10 doctrinas principales. Anote este punto, objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de este curso que vamos a estar viendo aquí, de esta lección de la materia teología sistemática? Número 1 es capacitar, entrenar a cada creyente, anótelo ahí si tiene donde anotar, para conocer en mayor profundidad las grandes doctrinas de la Biblia. Lo voy a repetir, el objetivo principal es capacitar, entrenar, instruir al creyente para conocer en mayor profundidad las grandes y principales doctrinas bíblicas. Un objetivo específico es que podamos comprender, subraya esa palabra, anótela ahí, objetivo específico, comprender. Comprender que el significado de la terminología más usada comúnmente en teología sistemática. Vamos a comprender el significado de la terminología más usada comúnmente en teología sistemática. Un punto importante que debemos tener en cuenta es que vamos a memorizar las 10 grandes doctrinas o las principales 10 doctrinas de la teología sistemática. Y vamos a memorizar esas 10 grandes doctrinas para tener un énfasis claro y una comprensión cuando toquemos ciertos puntos, sean enseñanza, predicación, en una conversación, sobre qué línea teológica usted está navegando. Número 4, explicar de manera básica y general cada detalle de ellas. Hoy lo que vamos a ver es tener un despertar, que se despierte el interés del estudio hacia la teología, que esto muy poco se está viendo en nuestros días, y las personas que comienzan un estudio luego no lo terminan. Que se despierte ese interés. ¿Por qué es importante la teología sistemática? ¿Por qué debemos estudiar teología? También la vamos a estar viendo aquí. Ok. Otro punto importante es que todos los alumnos que están escuchando aquí, los que van a escuchar más adelante, creen una conciencia importante de estudiar todo lo que concierne a la teología sistemática. Lo que vamos a ver literalmente en este momento se llama así, escríbalo allá, para que luego anote el significado. Prolegómenos. Esa palabra es introducción
y es una palabra compuesta. La primera palabra pro es un prefijo y luego, escríbalo ya, pro significa ante y la palabra lego significa decir de antemano. Cuando usted va a entrar a la línea de teología sistemática o en cualquier libro donde usted investiga, va a encontrar la palabra prólogo. Cada vez que encuentra eso, es como una introducción, es una base fundamental para que cuando usted llegue a navegar en el contexto general de la materia, usted sepa de qué está tratando el libro, o no se pierda, o tenga la base. Entonces, ustedes anoten estos puntos importantes, los tipos de teología, que hoy no los vamos a ver porque son diferentes. La teología es un sistema amplio en conocimiento, en diferentes ramas. Por ejemplo, está la teología bíblica, la teología histórica, la teología natural. Si ustedes quieren, las van a buscar, porque no sé si nos da tiempo. Hoy no las vamos a tocar. Son otras ramas diferentes de la teología, obviamente. Entre ellas está la teología sistemática, pero usted puede, cuando usted se conecte con el término teología, usted sepa que ese término tiene muchísimos tentáculos, ramas, líneas. Está la teología histórica, la teología natural, está la teología pastoral, está la teología dogmática, que esa palabra la vamos a descifrar en un momento porque a veces se confunde con doctrina, aunque van casi unidas, pero vamos a contextualizarlo un poquito. Está la teología exegética, la teología bíblica, anótenlas allí. Está la teología sistemática, que es la que vamos a estar estudiando en este momento. De estas dos anteriores, exegética y bíblica, donde vamos a contextualizar la teología sistemática, está la teología ministerial, está la teología práctica, está la teología filosófica y otras más. Entonces, ¿en qué comprende la teología sistemática? La teología sistemática es una rama de la teología, pero obviamente usted va a decir, bueno, teología, sí, ya la hemos escuchado, ¿qué significa? Vamos a entrar un poquito a detallar muy minuciosamente el término teología. ¿Para qué? Para que usted comprenda cada vez que escucha el término teo y el término gía o logo, se dé cuenta de qué está tratando usted, porque este término, como es una palabra compuesta, la teología es una palabra ¿qué? Compuesta, porque tiene teo, que se refiere o alude a lo que es Dios, y obviamente estamos hablando en un término griego, no hebreo, griego. Y también está el término logo, o logía, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, para entrar en el contexto con la materia, la teología sistemática se dedica a organizar. Esa palabra la debe tener usted presente cada vez que escuche teología sistemática. Organizar. Cuando hablamos de sistema, hablamos de organizar de manera adecuada, de manera secuencial cada aspecto, porque hay muchas ramas de sistema, ¿verdad? Esa palabrita téngala presente. Teología sistemática, ok, organizar, que no se le borre de la mente para que usted pueda entender el significado. La teología sistemática se dedica a organizar y presentar la doctrina de la fe cristiana de manera coherente y lógica. Escriba ese puntico para que lo tenga allí. La teología sistemática es una rama de la teología cristiana que se dedica a organizar y presentar las doctrinas de la fe cristiana de manera coherente y lógica. Póngalo allí. Ya usted más o menos con eso ya descifra cada vez que escuche teología sistemática. Ah, ok, es una rama de la teología. Cuando describa la rama de la teología, organizar todas las diferentes doctrinas
de la fe cristiana en un orden lógico y coherente. ¿Y qué busca con todo esto? Busca construir una visión unificada y comprensiva de las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque cuando usted va a la Biblia, usted no se va a encontrar con un manual organizado en temáticas o en la presentación de los diferentes y cientos de temas que tiene la Biblia. Cuando usted va a una enciclopedia, lo primero que usted busca es la palabra ek, y esa palabra secuencialmente tiene un orden, desde su título, desde su comprensión, desde su significado, hasta todo lo que se desenvuelve. La Biblia no es así, no funciona como una enciclopedia. Cuando tú vas a Génesis, encuentras la intervención de los ángeles, y luego vas a Éxodo, luego vas a Levítico, y luego vas al Nuevo Testamento. No está compuesto el tema de los ángeles en un solo libro. A lo largo de la Biblia vas a encontrar la actividad angelical. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? Toma todos esos puntos o escenarios bíblicos sobre los ángeles y te lo dan un paquete organizado desde Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente, ¿a qué se le llama entonces esa línea? Angeología. Cuando tienes ese término, te vas a dar cuenta que también está compuesto de dos palabras: ángel y logía. Estudio en todo lo que tiene que ver con los ángeles, y eso lo vamos a estar viendo detalladamente más adelante. En el tema organizativo, agrupa todas las enseñanzas bíblicas. Oído, todas las enseñanzas bíblicas, así como le acabo de explicar. Si hay una enseñanza en particular, como la estamos viendo, la de los ángeles, la Biblia la va a tomar toda, no solamente dos versículos, un versículo. Imagínense que usted está leyendo la Biblia y encuentra una actividad de un ángel que luego lo vio con otras mismas características en otro pasaje bíblico. Encontrar cada versículo por versículo de todos esos ángeles en la Biblia y luego usted estudiarlo, se va a tomar mucho tiempo. Bueno, la teología sistemática se lo presenta de manera más sensible, más concreta, más organizada, porque no todos tenemos la capacidad de describir dónde está ese ángel y detallarlo para luego estudiarlo. La teología sistemática te agrupa toda esa enseñanza en una categoría de sistema para facilitar la comprensión. Vea qué bueno es estudiar la teología sistemática. Cuando hablamos de la coherencia en la teología sistemática, es que busca la consistencia interna de las doctrinas cristianas y su relación entre sí. Recuerde que hay doctrinas cristianas y esas doctrinas cristianas tienen conexiones con otros subtemas, por así decirlo. Hay otros subtemas acerca de las doctrinas bíblicas, temas que se relacionan o que componen esa doctrina. Cuando usted va leyendo la Biblia, en ese caminar de leer la Biblia, se va a dar cuenta de las historias. Las historias son el envase de la doctrina. La gente no quiere estudiar porque cada vez que escucha doctrina es algo aburrido, que yo quiero que me cuenten la historia, cuéntenme, quiero historias que me llamen la atención. Pues bueno, cuando usted se va a tomar un refresco, resulta que usted no compra refresco porque quiere el envase. Usted va a comprar el refresco porque quiere el contenido. Pues la doctrina, las historias es el envase. El contenido es la doctrina. Entonces, cuando tú te navegas en la doctrina, vas a comprender de manera lógica, clara, cada aspecto de lo que la Biblia nos enseña. Y de hecho, ahí tenemos que también entrar en lo que es hermenéutica. Cuando estudias hermenéutica, te das cuenta que la Biblia se interpreta de manera que tienes varios aspectos para buscar un fin
interpretativo, la cultura, la lengua, la época, el autor, qué quería decir el autor. Todas esas cosas nos las presenta, o ese es un subtema de la teología sistemática. La visión histórica. ¿Qué hace la teología sistemática de manera histórica? Intenta presentar una visión global de la fe, mostrando cada una de las diferentes doctrinas que se enlazan entre sí. Hay una parte importante y es cómo funciona la teología sistemática. ¿Cómo funciona? Ok, hace una examinación o examina cada pasaje bíblico relevante para cada tema y busca la enseñanza general de lo que expresa la Biblia sobre el tema. Ese es un punto importante, porque va a analizar cada aspecto de esos temas y los agrupa para luego llegar a las doctrinas. Una consideración histórica es que estudia cómo la iglesia a lo largo de la historia ha entendido y expresado los mismos temas doctrinales que nosotros hoy presentamos. Vamos con un punto importantísimo y es los ejemplos o áreas de la teología sistemática. Apóstol, qué pena. Sí. Ok, entonces la aplicación se reflexiona sobre la relevancia de estas doctrinas para la vida cristiana y para la sociedad en general. Los diferentes tipos, programas o áreas de la teología sistemática es la teología propia, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a desglosar un poquitico más, que es el estudio de Dios y los atributos, teología propia, o también se le conoce como patriología, el estudio netamente de Dios, no del Hijo, no del Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino de Dios Padre. Aunque obviamente tiene que conectar con esas otras líneas. Para eso, cuando hablamos del estudio del Hijo, Cristo, hablamos de cristología, que es el estudio de la persona y la obra de Jesucristo. Vamos a ir un poquito más pausado. Cuando usted ha escuchado la palabra neumático, ¿verdad? Neumático. Esa palabra neuma, que es aire, viento, pero en la línea cristiana de el estudio acerca del Espíritu Santo, hablamos de que esta palabra espíritu en el griego es neuma, que es viento, aire, nosotros la entendemos también es vida, estudio del Espíritu Santo, neumatología, eclesiología, el estudio de la iglesia, escatología, el estudio de los últimos tiempos. Vamos a definir unas cuantas palabritas que la vamos a ver durante el trayecto de este estudio y quiero que ustedes las tengan como un poquitico presente, porque a veces no son usuales o no las hemos categorizado, no las hemos estudiado, no las hemos comprendido. Entonces vamos con la primera que vamos a verla durante este estudio, que es dogma. La palabra dogma es la palabra griega que traduce para pensamiento, principio, y también se relaciona con doctrina. Pero quiero que entiendan algo que les voy a explicar en unos momentos. En un sentido amplio, cuando estudiamos o entendemos la palabra dogma, es el conjunto de postulados, oiga bien, postulado, que se hace sobre un tema que es absoluto. Un ejemplo, Dios nos presentó la verdad. ¿Cómo nosotros conocemos la verdad? Voy a ponerle un ejemplo. Cuando tú ya te das cuenta que una vaca para ellos es ¿qué? Un Dios. Es algo sagrado.
algo divino. Nosotros desde aquí de Occidente, cuando vemos una vaca, es un animalito que nos sirve y nos proporciona diferentes alimentos, leche, queso, carne, muchas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos dos interpretaciones de un objetivo. Vas a la India o lo traes acá, tú puedes matar una vaca, para él es algo que es pecado, es algo malo. Pero si tú vas allá y miras que aprecian una vaca más que un hombre, un promedio de una vaca tiene mucho más nivel social que un ciudadano del vulgo común. O sea, llega a ser tan relevante el tema que en la India la vaca es tan sagrada que vale mucho más que un ser humano común. Tremendo. Entonces, ¿desde qué punto partimos? Ok, la vaca es una vaca allá y acá. Pero fíjate que le damos dos perspectivas diferentes. Ahora, nosotros no podemos decir, no, es que yo digo esto porque así es la verdad. ¿Desde dónde parte la verdad de que hablamos de la palabra de Dios? Que Dios se reveló. Dios a sí mismo reveló la verdad. Tomamos esa verdad y le damos una interpretación a las cosas que el mismo Dios nos ha provisto. Y desde esa verdad hablamos. No de la verdad de que yo pienso, yo creo. Yo no puedo tomar un tema bíblico y decir yo pienso y yo creo que es así. Porque la verdad Dios la reveló. Y conocemos una representación gráfica de esa verdad en Jesucristo. Entonces, este conjunto de postulados muchas veces rige a una religión, en especial la doctrina católica, que es una iglesia que en su momento y todavía es dogmática. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión, y eso se veía en el tiempo de la Inquisición y tiempos antiguos, cuando había un tema que predominaba y que era ya consensado por las autoridades eclesiales. Decía, así es, si usted decía lo contrario, usted era un hereje. Y a veces eran temas que eran de carácter interpretativo, tomaban una verdad, la interpretaban y decían, no, esto es lo que se debe hacer. Toda la línea de esa fe tenía que decir sí. Si decían lo contrario y no mostraban las pruebas, inclusive mostrando muchas veces las pruebas, eso no es cuestionable, es inobjetable. Esto es lo que se va a hacer, y así hay muchas personas. Es un decreto. Cuando hablamos de dogma, hablamos de decreto, ordenanza, decisión que expresa un concepto religioso y que está formulado, oiga bien, por alguna asamblea eclesiástica. Una asamblea se reúne y dice, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que hemos consensado sobre un tema bíblico y de aquí vamos a caminar todos. Eso es un dogma. A diferencia de la palabra doctrina, la palabra doctrina viene de la palabra griega didascalia. Sencillamente esa palabra se traduce enseñanza. Cuando hablamos de la Biblia como doctrina, hablamos de las enseñanzas que la Biblia, todo lo que está en la Biblia, que es una enseñanza, es doctrina bíblica. En el campo de la religión es diferente, porque nosotros hemos reemplazado, hoy en día, ya la palabra religión se ha hecho tan común en nuestros días, que los seminarios, inclusive los institutos, en busca de igualar a las universidades, sacamos la palabra teología. Buenos días, pastor. Ahí no se escucha nada de la clase. No se escucha. ¿No se está escuchando? ¿Sí se está escuchando? Porfa. Sí, señor. Yo escucho perfectamente. Yo sí estoy escuchando. Yo sí estoy escuchando. Sí están escuchando. Perfectamente. Ok, de pronto el internet en algunos puede estar fallando. Puede estar fallando el internet. Entonces la palabra religión ha tomado un reemplazo por la palabra teología. En algunos departamentos de seminarios se ha quitado el estudio de la teología, el estudio de la religión.
pero esta es una palabra que todavía la usamos y la van a escuchar aquí mientras vamos a estar hablando, porque ya se está haciendo parte de nuestra dialéctica. Entonces, la religión es el resultado del esfuerzo humano, del ser humano. ¿Por qué? ¿Qué esfuerzo? ¿Dónde va el esfuerzo? Ok, nosotros necesitamos entender quién es Dios. Necesitamos entender cómo opera Dios. Necesitamos entender la parte divina. Entonces, el ser humano conecta, busca desde sus esfuerzos entender a Dios o la parte divina. Entonces, le da una interpretación. Cuando le da una interpretación, ya entendemos que se está saliendo de la parte bíblica porque lo está interpretando de acuerdo a su conocimiento. Eso es lo que le llamamos una religión. Toda fuente que busque la interpretación de lo divino, de Dios, a su manera, es una religión. El budismo tiene una interpretación acerca de Dios diferente a la que es la Biblia. Por eso se llama religión. Para que usted identifique esa palabra, es muy diferente a la palabra teología. Es diferente. Hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que la van a ver en un momento dado, es la palabra escolástica o escolasticismo. Eso surgió en la época medieval, desde el siglo XI al siglo XVI, XVII, existió un grupo de teólogos, pero también eran filósofos. Y estos filósofos y teólogos es donde la palabra teología abraza todo lo que es la doctrina de la Biblia, porque en la antigua Grecia o en Grecia a los poetas también le llamaron teólogos. Imagínense. Pero ¿por qué le llamaron teólogos? Le llamaron teólogos simplemente porque ellos hablaban de Dios o de los dioses. O sea que el llamarle teólogo no es la figura como nosotros la vemos hoy para los griegos. Obviamente tenían pensamientos contrarios, pensamientos acercados, pero no iban a llegar a la verdad. En los primeros siglos, para Agustín, siglo IV y V, parte del siglo V, ya Agustín le da una interpretación y una postura a lo que es la palabra teología, y es el estudio acerca netamente de Dios. De Dios. Lo contextualizo allí, porque en la época o a mediados de por ahí del siglo XI es donde comienza esta era escolástica y se propaga por unos siglos más, y es donde la palabra teología se oficia para toda la enseñanza de la Biblia, no solamente para Dios como se entendía en los primeros siglos, sino para toda la enseñanza de la Biblia. Entonces vamos aquí. La palabra teo puede referirse a un nombre propio. ¿Sabían ustedes? Porque aquí vamos a vamos a entrar a un punto importante. Nosotros decimos teo, solamente es para Dios. Dios, no, porque esa palabra teo también se usaba para los dioses paganos, porque es un lenguaje griego y se puede referir también a un nombre propio. Esta palabra obviamente que ya ustedes saben que viene del griego, que significa o se le da nombre para Dios o los dioses. Es un nombre también propio. ¿Se han escuchado ese nombre? Teófilo. ¿Sí lo han escuchado? Está en la Biblia también. Teo. Es una parte abreviada, como hay un libro en la Biblia que también tiene esa palabra, Mateo. Como elemento positivo, teo se encuentra en la palabra como ateo también. Ateo, no cree en Dios. Teología, teocracia, donde indica la relación con lo divino. O sea, sale de la parte humana. Cada vez que usted encuentre esta palabra, teo, sale de la parte humana. Ejemplo, hay varios nombres, que es Teófilo, es uno de los nombres. Hay otros que le pusieron simplemente Teo. Pero el uso de esta palabra, mis estimados, también se le da a una persona que niega la existencia de Dios cuando le ponen la A al principio, ateo, teología, estudio de Dios y sus atributos, teocracia,
teocracia, forma de gobierno en la que Dios es considerado como el gobernante supremo. Pero si se da cuenta, esta palabra lo que hacen es componerla con otra, unirla con otra. Entonces une palabras y es una palabra compuesta, teocracia, que Dios es el gobernante. Monoteísmo, ustedes la han escuchado mucho en los estudios, ¿verdad? Un solo Dios, creencia en un solo Dios. Politeísmo, ahí va la palabra otra vez, politeísmo, muchos dioses, varios dioses, creencia en varios dioses. Teosofía es la doctrina que busca la unión con Dios a través de la sabiduría. Está teocentrismo, es concepción del mundo que considera a Dios como el centro de un todo. Así que la palabra teología, o alguna vez van a escuchar la palabra teantrópico, o esta misma palabra tea, ya ahí cambia la A por la O, y es la misma palabra que se da para Dios, teantrópico. Saben ustedes que ya cuando hablamos de antrópico estamos hablando del hombre, amor al hombre. Entonces la palabra teo tiene origen griego y esta palabra está relacionada a teo, que significa Dios. Por lo tanto, teo puede interpretarse como una forma abreviada de otro nombre que de pronto lo han escuchado. Esto se llama un emperador así, Teodoro, Teófilo. Y su significado está asociado a la idea de regalo de Dios o don divino. Entonces, la palabra teo deriva de la raíz griega que lleva H, T, H, E, O, S, teos, que significa Dios, y se utiliza comúnmente para nombres propios. Recuerde que estamos hablando de una cultura griega y lo usaban ellos también para dar nombres propios. Pero totalmente para nosotros es origen divino. La palabra para Dios, hebrea. Ahora imagínense ustedes, si le dieron una palabra griega para Dios, que ya sabemos que es teo, ¿cómo buscamos la palabra para Dios en hebreo? ¿Alguno de ustedes entiende o conoce o tiene la idea qué palabra se le da a Dios para en el lenguaje o idioma hebreo? ¿Tienen ustedes claro ese punto? ¿Alguien lo sabe allí? ¿Qué palabra? Bueno, ya tenemos la palabra teo en el idioma griego. Ahora, ¿qué palabra se le da a Dios en el idioma Adonai. hebreo? ¿Cómo? Adonai. No te escuché bien. Adonai. 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 Ok. ¿Alguien más? Pero esa palabra que también se emplea para Dios es Señor. Elohim. Ay, pero no debí decirlo porque tenía que... Bueno, ok. Vamos allá. En sí no hay una palabra concreta que se le dé a Dios como la tenemos en el idioma griego, que es teo. No hay una palabra en hebreo. Entonces se puede expresar de varias formas. Y las más comunes que encontramos es Elohim, la palabra Yahweh, que también es conocido como el tetragramantón. Además, Adonai se utiliza como un título de reverencia para referirse especialmente en términos de oración hacia Dios. Es decir, el nombre propio de Dios en la Biblia hebrea representa 4 letras que la pudiéramos, dentro de lo que nos cabe poderlas nombrar. Es la palabra Yud, Y de yuca, U de Yud. Luego viene la palabra H, que tiene E, I, Y, que es Yu-Hei, Va. La palabra V, V de vaca, A y V de vaca. Y la palabra Hei, que es H, E, Y, Yu-Hei, Va, Hei. Eso es más o menos, esa es la palabra, que obviamente cuando hablamos del tetragramantón, es la Y de yuca, la H, la doble V
o sí, la W y la H, ¿verdad? Esa palabra luego fue compuesta en Yud-Hei-Vah-Hei. La pronunciación original se ha perdido en el contexto de esta palabra. Por eso le llaman a algunos Yahweh, Jehová. Los judíos religiosos suelen evitar pronunciar esta palabra y la pronuncian mejor para referirse a Dios más en términos de oración. No la manejan en términos cotidianos. Solamente cuando van a orar, Adonai. Esa es la palabra. Pero también hay un nombre que es con el que más se comunican, que es Hashem. Hashem. Entonces, Elohim es un sustantivo plural que significa dioses. Eso es lo que significa. O poderes. Por un contexto bíblico se refiere al único Dios. Ojo allí. En el contexto bíblico se refiere a un único Dios. Entonces, a menudo se traduce como Dios en las versiones al castellano. Cuando tenemos la versión al castellano de Elohim, lo vamos a encontrar como únicamente a Dios. A pesar de ser plural, se refiere a un solo Dios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Adonai, nos estamos refiriendo a nuestro Señor, que es la palabra Adonai en hebreo. Se utiliza el subtítulo Yahweh, especialmente en la conexión con la oración. Hay un sufijo que tiene la palabra teología, que es gia. Esta palabra usted la va a escuchar comúnmente cuando escucha biología, antropología, fisiología, sociología. Y usted dice, pero bueno, ¿por qué tiene este sufijo siempre gia, cristología, bibliología, heresiología, amarteología? ¿Por qué tiene ese sufijo de sí? Cuando usted habla de la sociología, habla de la ciencia que estudia la sociedad y su comportamiento humano en diferentes contextos sociales. Cuando usted escucha la palabra fisiología, usted va a estudiar el funcionamiento de los organismos vivos, tanto a nivel celular como molecular. Cuando usted escucha la palabra biología, es la ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales. Cuando usted escucha la palabra antropología, es la ciencia que estudia al ser humano en su totalidad. Entonces, eso se debe a que el sufijo proviene de la palabra griega logos. ¿Sí ha escuchado esa palabra? ¿Se le hace común? La palabra griega logo es la que vamos a encontrar en Juan en el capítulo 1 y su versículo 1. Es la palabra allí verbo. Pero en el griego esa es la palabra que se usa para palabra, vale la redundancia. Entonces encontramos en ese primer capítulo que dice que en el principio era el verbo, logos. Así que esa palabra, ese sufijo que escuchamos en logía, viene de palabra. Así que un filósofo inclusive se atrevió a decir que la palabra logía se podía traducir como lógica. Entonces, en español, el sufijo gia es derivado de la palabra logía. Generalmente en la ciencia, estudio o tratado. Se utiliza para formar sustantivos que se refieren a disciplinas o ramas de conocimiento. Cuando usted escucha esta palabra logía en cualquier palabra compuesta, se va a dar cuenta que tiene incorporada la palabra estudio o tratado y tiene que ver implícitamente con conocimiento. Entonces, biología, geografía, tecnología, y puede escuchar todas las guías que más pueda, las vamos a escuchar en un momento. También puede referirse a un conjunto de sistemas como sintomatología, imagínense, terminología. Por ejemplo, endersología, se llama estudio de Henderson. Todo lo que le coloque guía tiene que ver con estudio. Entonces, en resumen, la palabra guía es un sufijo que aporta un significado de conocimiento, de estudio tratado y se aplica en diferentes ramas del saber. Usted ha escuchado biología, estudio de los seres vivos. Geografía, estudio de la tierra y de sus características, ¿verdad? Psicología, estudio de la mente y de la conducta.
Sintomatología, conjunto de sistemas. Terminología, conjunto de términos. Antropología, dentro de nuestra rama, estudio de la humanidad. Cronología, estudio de la secuencia temporal de eventos. Ecología, estudio de las relaciones de los seres vivos y su entorno. Geología, estudio de la tierra. Entonces, la teología es un concepto amplio que tiene subdivisiones. No solamente se enfoca, como lo interpretaron nuestros primeros padres apologéticos en los primeros siglos, estudios simplemente de Dios. Entonces, vamos a tomar ahora esta palabra, ese sufijo gía, y lo vamos a poner a Cristo. ¿Cómo le llamaríamos? Si ponemos el sufijo a lo que tiene que ver con Cristo, su persona, su naturaleza y demás, le llamaríamos cristología. La palabra amarti, que es la palabra traducida griega para pecado, si le ponemos logía, amartiología, estaríamos hablando de ¿qué? Del estudio sobre el pecado. Heresia o herejía, que es la palabra griega para las falsas doctrinas, y si le ponemos logía, heresiología, estudio de las herejías. Soteriología, soterio, la palabra que se traduce en el griego para salvación. Cuando le ponemos el sufijo logía, estaríamos hablando de estudio de la salvación. Entonces, la palabra etimológica para la teología se refiere al discurso o estudio sobre Dios. Y esa palabra tiene muchas discusiones, porque algunos teólogos pueden deducir que Dios no se puede estudiar. A Dios no se estudia, pero estudiamos lo que Dios nos reveló. En fin, estamos estudiando acerca de Dios. ¿Ok? En la iglesia primitiva no se daba esa comprensión como la estamos viendo nosotros ahora. Vamos a avanzar, me estoy saltando acá un poco más para llegar a un punto importante, que es los lugares clásicos de la teología sistemática. Los lugares clásicos de la teología sistemática. En la palabra latina hay una palabra que es loci. Esta palabra loci, escríbala allí. Loci, la palabra latina loci significa lugar o ubicación. Ha sido el término tradicional para la lista de temas que suelen abordar la teología sistemática. No existe una lista oficial como nosotros diríamos con los atributos de Dios, que a veces algunos polemizan porque los atributos de Dios no se pueden poner en un número, no se puede que primero va que primero acá. Ok, la teología sistemática también organizaremos varios puntos importantes acerca de las doctrinas. Algunos dicen, bueno, primero va bibliología, también lo mismo. Cuando hablamos de bibliología, ve que tiene dos palabras compuestas, Biblia. Ya saben que es la palabra libro, ¿verdad? La palabra dada para libros. Y cuando le colocamos el sufijo logía, el estudio de la Biblia. Cuando hablamos de sistemático, se refiere a algo que está puesto bajo un sistema. Cuando hablamos de sistemático, se refiere a algo que está puesto bajo un sistema. Teología sistemática es la división de la teología en sistemas que explican sus diversas áreas. Por ejemplo, muchos libros de la Biblia informan acerca de los eventos finales, por ejemplo, pero ningún libro de la Biblia da información o toda la información sobre los eventos finales. La teología sistemática toma toda la información sobre los eventos finales de todos los libros de la Biblia y lo organiza dentro de un sistema. Eso es
teología sistemática y lo llamamos escatología. Cuando tomamos la parte organizativa, las enseñanzas bíblicas y sus categorías, la teología propia o dicha, la teología que también conocemos como paterología, y es el estudio de Dios el Padre. Estos estudios acerca de temas o subtemas son los que la teología sistemática nos brindan. Además, la teología sistemática y otras maneras de dividir la teología bíblica es el estudio de ciertos libros. La Biblia enfatiza los diferentes aspectos de la teología en la que se enfoca. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando vamos a la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, en el versículo 14, en el capítulo 8 y 58, en el capítulo 10, 30, y vamos a leer el 20, vamos a ver acá, vamos a leer los últimos dos versículos, vamos a leer Juan 10, 30, a ver, Juan capítulo 10, versículo 30, Juan capítulo 10, versículo 30, déjeme aquí, abro la, Juan 10, 30, Juan es el libro que enfatiza mucho más en lo que concierne a la deidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 10, versículo 30. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 30. Mi Padre y yo somos uno, ¿verdad? ¿De quién está hablando allí? ¿Quién está hablando? Cristo. Y Juan es el que enfatiza más acerca de ese tema. Vamos a 20:28. Juan 20:28. Yo y el Padre uno somos. Nuevamente lo repite. Está hablando de su deidad, que más adelante es negada. Lo hablemos por algunos herejes de los primeros siglos. Lo vamos a ver en lo que es cristología. Un poquito vamos a hablar sobre ese punto. Entonces, la teología acá. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. ¿Qué está hablando la palabra de Dios? La deidad de Cristo. Eso se enfoca el libro de Juan. La teología sistemática es un enfoque disciplinado que nos permite comprender y explicar mejor nuestras creencias teológicas, bíblicas, y las organiza en conceptos teológicos y en un marco lógico. Vamos a ver las 10 grandes doctrinas sistemáticas o las claves sistemáticas de la teología y anótelas para que las tenga allí escritas y las pueda memorizar. Así que, mis estimados, el próximo sábado vamos a estar viendo ya las diapositivas. Se puede colocar diapositivas, ¿verdad? Pues, ok, para tener organizado esa parte en diapositivas para que ese material se lo puedan mandar a ustedes. 10 grandes doctrinas o 10 doctrinas de las cuales habla la teología sistemática. La teología sistemática generalmente divide estas 10 doctrinas, separada cada uno de sus, obviamente, enfoques. En este comunicado de hoy vamos a verla, cada una de ellas, en un sistema reducido. No la vamos a ver totalmente porque diríamos que hay varias clases para una sola nada más, imagínense, para poderla explicar. Ustedes han visto cristología, han visto heresiología, han visto neumatología, y se ve que son varias clases, ¿verdad? Vamos a verla de una manera organizada, pero a la vez resumida, porque hoy estamos viendo lo que es una introducción, ¿verdad? Entonces, la teología propiamente dicha, o pateriología, escríbala, pateriología o teología propia o propiamente dicha, es la rama de la teología sistemática que estudia todo acerca de Dios Padre. Dios Padre, escríbalo, téngalo allí. Es la primera, ponga número 1, teología propiamente dicha o teología propia o pateriología. Y estas 10 que las vamos a ver, no da tiempo, las vamos a ver hoy, usted las va a memorizar. La teología propia.
el estudio de la naturaleza, del ser y los atributos de Dios. Esta es la base de nuestra creencia y nuestra teología sistemática. Algunos clasifican y ponen primeramente bibliología. Porque de la Biblia es donde sacamos todo lo de Dios. Bueno, el orden no va a afectar si es bibliología primero, si es teología propia, el estudio acerca del Padre. Bueno, quien revela todo lo que está en la Biblia es Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta en la Escritura que hay un autor relevante en todos los libros. Todos los libros tienen un autor relevante y es Dios. Claro que sí, es Dios. Cuando lees Génesis te vas a dar cuenta que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese modo introductorio en cada libro muestra la figura protagónica de todos los libros. Siempre va a ser Dios. ¿Ok? Cuando usted entra al Nuevo Testamento se va a dar cuenta y va a llegar a la figura de un ser que es Dios, que se hizo hombre y vino a la tierra, que también es Dios. Y entonces va a decir, bueno, y entonces aquí ¿quién es Dios? Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y eso lo vamos a ver en la naturaleza divina, en lo que es la Trinidad. Entonces, la primera doctrina, teología propia, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, esto nos ayuda a comprender lo que las Escrituras habla acerca o dice acerca de Dios en relación con su existencia. Cuando tú vas a buscar y lees todo sobre Dios, te vas a hacer una pregunta, su existencia, ¿verdad? Y sabemos que Dios existe, Dios es la existencia. Dios no fue creado, Dios no lo hicieron, Dios no se lo inventaron, Dios es la existencia. Cuando estudias esta parte de la teología, que es la teología propia, vas a notar y aprender algo importante, la relación de Dios con su creación, y también vas a comprender su esencia. Aunque nos enfocamos o nos enfocaremos en todo lo que dice la Biblia de las otras deidades o la misma deidad, pero la Trinidad, me explico allí para que no vaya a ser confuso esa palabra, cuando hablo de otras no quiere decir que hay otros dioses. Entonces nos esforzamos por descubrir el carácter de Dios. Nosotros, aunque nos esforzamos por descubrir el carácter de Dios, nunca en nuestra mente pequeña no vamos a comprender a totalidad todo lo que es Dios. La teología propia es la teología que nos muestra todo lo que tiene que ver con Dios mismo. Es la naturaleza, sus atributos, su relación con el mundo, cómo se enfoca con las personas, cómo se relaciona con las personas, especialmente con la figura del Padre, y busca comprender preguntas sobre quién es Dios y cómo se revela a la humanidad. Esas son una de las cosas que los primeros creyentes, cuando ingresan al cristianismo, se preguntan. Bueno, ¿cómo es la relación de Dios con el hombre? Me preguntan frecuentemente si Dios existe, cómo existe. Esas preguntas frecuentemente están en los nuevos creyentes, de hecho, en muchas personas que llevan años quizás en el cristianismo. Cuando una de las partes importantes de la teología sistemática es la siguiente: note usted que una persona puede durar 10 años en una iglesia. Conozco personas que tienen más de 15 años en una iglesia. Su figura es ir a la iglesia, escuchar una predicación y luego salir. Cuando evalúas a estas personas, y esta es podemos decir, una de las problemáticas que existe en cuanto a el desarrollo de conocimiento de la iglesia, es que la gente va a escuchar un predicador o al maestro, a una persona. Durante esos 10, 15 años nunca escuchará un sistema organizado de enseñanza completo para entenderlo de tal manera que la persona encuentre base sólida en una enseñanza. Un domingo escucha sobre el amor,
el otro domingo escucha sobre David y Goliat, el otro domingo escucha sobre el pecado, el otro domingo escucha sobre las pruebas, el otro domingo sobre los desiertos. Y en las iglesias, por lo general, no hay un estudio secuencial de un tema hasta que se complete. Eso no lo hay. Por eso tú vas o ves, o a alguno de ustedes les puede pasar, que ciertos temas son desconocidos hasta que entran al mundo de la teología, del conocimiento, de profundizar un poquito más sobre ciertos temas. Estoy seguro que 10 años en su iglesia donde usted haya estado, excepto en el seminario, el instituto bíblico, usted no había escuchado quizás hablar sobre teología propia o teología sistemática. ¿Por qué no se abordan esos temas? Porque la iglesia fue llamada a evangelizar y el primer impacto que tomamos dentro de las iglesias es predicar para que la gente sea salva, venga a Cristo, aunque implícitamente hablamos de teología, no lo hablamos de manera organizada. Por eso a las personas, cuando se les pregunta sobre ciertos temas específicos, doctrinales, fundamentales de la Biblia, no lo saben. No lo saben ni siquiera en su desarrollo. Entonces, la teología propia, anótelo, examina la esencia, el carácter y los atributos de Dios Padre. Pero ¿desde qué forma, pastor? Desde la perspectiva bíblica. No hay otra fuente que tú para estudiar a Dios que no sea la Biblia, hablando de nuestra teología. No, pero que está la filosofía. Ellos dan un pensamiento acerca de Dios de acuerdo a lo que ellos razonan, pero no van a dar la comprensión bíblica como Dios se revela en la Escritura. De hecho, aquí les voy a otra vez a apuntar, cuando estudiamos teología también tiene que ver una cierta parte con la razón, porque usted tiene que entender lo que está estudiando. Usted tiene que entenderlo. De hecho, por eso la teología, algunos le dan la explicación de que tiene que ver con la razón. Por eso cuando vas a estudiar alguno de esos genios, teólogos, filósofos del siglo, de la época medieval, te das cuenta que ellos intentaron unir, y ese sistema escolástico, intentaron unir la razón filosófica con la escritura o la vida espiritual, y eso no es posible. Eso no es posible. Jamás vamos a lograr traer la razón para que la razón explique lo espiritual. No es posible. Hay muchas cosas que se salen fuera de la lógica y de la razón. Pero en lo que estudiamos de la teología entendemos muchas cosas que tenemos que usar la razón para poderlas comprender. Dios es tan Dios que es tan grande que no lo podemos entender, pero también hizo pequeño para que lo pudiéramos entender y nos dio unas maneras para que lo pudiéramos comprender. ¿En qué se centra la teología propia? Se centra en Dios Padre, ¿verdad? Pero obviamente si entendemos que hay una deidad, Trinidad, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, obviamente se va a centrar en Dios y en la esencia de su carácter y atributo. Y se va a centrar obviamente también, o tiene que tocar, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y con Jesús. La importancia de la teología propia es fundamental para comprender la naturaleza de Dios. Hay personas que no profundizan en esta área y por lo tanto no pueden conocer cómo Dios se relaciona con la humanidad o con el creyente o con sus hijos. Se basa principalmente en la Biblia como la única fuente de revelación divina. Algunos dicen que se pueden también tomar otros escritos para ver cómo relacionan y cómo entienden a Dios, pero la principal es la Biblia. La teología propia es una rama de la filosofía que a su vez, de la teología, que a su vez se divide en otras ramas, ¿verdad? La teología sistemática, la teología histórica, la teología práctica.
Así que la teología propia es vital para entender quién es Dios y cómo se relaciona con su creación, proporcionando una base sólida de fe para la vida cristiana práctica. Cuando conozco a mi Dios, creador del cielo y la tierra, tengo confianza para acercarme a Él, orar, comunicarme, estudiar por medio de la palabra de Dios, todo relacionado con Dios para conocerlo mejor. Cuando hablamos de quién es Dios, cómo es Él y cómo se relaciona con nosotros, con este mundo, estamos hablando de teología propiamente dicha. La relación de Dios con el humano, con el creyente, con el mundo. Estamos hablando de teología propiamente dicha. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué yo debo estudiar esto, pastor? La teología propiamente dicha nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios. Nuestra correcta comprensión de quién es Dios, cómo se ha revelado, ¿dónde? En las Escrituras. Yo no puedo pretender tener una experiencia y decir así es Dios porque yo tuve una experiencia. Ok, yo no puedo cuestionar tu experiencia porque yo no estuve allí, pero sí puedo cuestionar lo que dice si no está de acuerdo a la Biblia. Imagínate que una persona diga, no, es que, bueno, por ahí escuché hace unos días atrás de una persona que dice que es una joven que es el arcángel Gabriel, algo así. Ella dice que es Gabriel, pero que se encarnó en ella y que está aquí en la tierra. Y las personas van y le llevan y en última le terminarán orando. Entonces estos sistemas heréticos se debe a que la gente no ha estudiado y no ha conocido de las doctrinas bíblicas. La manera correcta de interpretar quién es Dios es cómo se ha revelado y dónde se ha revelado Dios. Ya lo tenemos escrito en la Biblia. Por eso cuando usted lee o escucha o estudia la palabra canon, se va a dar cuenta que dentro de ese canon hay unos libros, hay unos escritos. Bueno, pero que hubieron otros, y esos otros que hubieron no los pusieron ahí. Bueno, si no los pusieron, Dios que es eterno y que sabe todas las cosas, sabe por qué. Pero todo lo que tenemos fue inspirado por Dios. Cuando tú vas a leer la Biblia hebrea, te das cuenta que tiene en el Antiguo Testamento 24 libros. Pero esencialmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos los profetas menores y los describimos, a Amós, José, a Jonás. Ellos no toman esos libros y los describen de manera como nosotros los describimos. Ellos dicen los escritos de los profetas. Y ahí están todos los profetas. Por eso vas a encontrar en la Biblia hebrea unos libros, 24 libros, y en la Biblia que tenemos es 39, pero es básicamente lo mismo, tiene el mismo contenido. Hablamos que es la misma palabra inspirada. Cuando hablamos de la infalibilidad de la palabra de Dios, estamos hablando que no falla. Cuando hablamos de las inerrancias, estamos hablando que no se equivocan. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que la mejor forma de conocer a Dios es en la Biblia. Y de hecho, me estoy adelantando un poquito a la segunda, que es la bibliología. Bibliología, escríbala allí. Tenemos la primera, ya vimos unos conceptos, ¿verdad? Vimos unos conceptos de teología. Ahorita estamos describiendo las doctrinas que encierran la teología sistemática. Bibliología. ¿Cómo se comunica Dios con la humanidad? Es el estudio de la naturaleza y el origen de la interpretación bíblica. Explora cómo Dios se comunica en la verdad y a través de los escritos que escribieron hombres humanos
pero tuvo una inspiración divina. La autoridad y la fiabilidad de las escrituras no se puede negociar con ningún sistema de creencia diferente al que tenemos. Jefferson. Mi pastor, qué pena, es que se me fue la señal. ¿Me puede repetir el nombre del estudio, por favor? Bibliología. Estamos en la segunda, bibliología. Ok, muchas gracias. Sí. Ahora hago una pregunta. En lo poquito que hemos dado, porque es una introducción hoy, vamos a desarrollar la próxima clase. ¿Pueden ustedes, por sus medios, decir qué es teología sistemática? Pregunto. Pueden opinar todo lo que quieran. El estudio organizado, racional y lógico de la doctrina, estudio de la Biblia. Muy bien. ¿Alguien más? Fernando. Sí, el pastor lo dijo ahí todo, pastor, por la explicación que usted nos ha dado, y que la teología sistemática nos lleva a un sistema más directo y exacto de una reunión de libros, pero que nos enfoca en la verdad. Wow. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? ¿Entienden muy bien teología? Las definiciones de ustedes, mire, correcta. Aló, pastor. Sí. Lo que acaban de aclarar los pastores nos aclara todo con el estudio que nos está dando el pastor. Es el estudio de los libros de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Es así, pastor? Ok, correcto, está bien, el estudio, obviamente. Pastor, discúlpeme, Sí, discúlpeme un aporte que creo que es importante. Adelante. Si nosotros hacemos un estudio serio de la palabra, serio, nos damos cuenta quién está en el error y quién no, cuáles son las doctrinas verdaderas y quién está tergiversando la palabra. Correcto, exacto. Cuando se estudia teología sistemática, que es una de las importancias, ustedes van a rápidamente, cuando se está hablando de un tema, ustedes lo asocian inmediatamente a la rama que pertenece, y si ustedes la estudian, saben cómo hablar desde las bases, desde la estructura y desde hacia dónde quiere llegar con la enseñanza. Y es fácil detectar lo que dice allí mi estimado, cuando alguien está fuera de la escritura. Nosotros nos basamos en la Biblia. Este es un instituto comprometido para enseñar al estudiante de manera bíblica. Obviamente tocando otros puntos y otras posiciones que muchas veces ustedes se van a ver confrontados. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Claro, pero nuestro centro es la Biblia. Ese es un compromiso serio que tenemos en este instituto, de enseñarle a los estudiantes. ¿Para qué? Para que mañana ustedes también puedan enseñar. Entonces, la bibliología es el estudio del libro y de sus aspectos técnicos e históricos. Inclusive, incluye también su producción, su distribución, su clasificación, que entraría también dentro del canon, ¿no? Lo que es el canon. Libros organizados como los tenemos los 66, ¿verdad? Y también obviamente habla acerca o compromete a estudiar de la conservación de lo bíblico. También se refiere al estudio en sí mismo del análisis y el origen de la composición y de la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, recuerde que viene de la palabra griega didascalia, que significa enseñanza. No tiene usted que ir a otra parte, enseñanza. El sentido más propio que podemos dar la doctrina. Entonces, si hablamos de doctrina, no hablamos de la enseñanza de una iglesia, hablamos de la enseñanza de la Biblia. La iglesia enseña lo que la Biblia, la doctrina bíblica nos ha suministrado. Eso es lo que debemos enseñar en la iglesia. No podemos inventarnos que yo tuve una visión y en esta visión hago un dogma, porque es un dogma, sería un dogma, y así va a creer esta iglesia porque esto está sustentado en la Biblia y aquí, acá. Bueno, son temas secundarios, pero no podemos darle una verdad absoluta, porque tú te puedes equivocar.
puedes estar inspirado por Dios, yo no te puedo juzgar en tu experiencia, pero tu experiencia tiene que estar acorde a la Biblia para yo tener una seguridad. Y es lo que se está viendo hoy en día, porque hay tantas herejías, porque asociamos las experiencias con que Dios me dijo, pero no buscamos en la Biblia que esa experiencia esté avalada según la Biblia o esté dentro de ese marco doctrinal, serio, respetuoso, bíblico y canónico. Con eso evitaremos que la iglesia se rodee y se llene de tantas herejías que hoy están en las iglesias. Se levanta cualquier persona y dice que soñó esto y hace de ello un dogma, y una iglesia lo abraza y dice: esto es lo que vamos a enseñar ahora porque fulanito tuvo una experiencia. Pero si tu experiencia no está de acuerdo a la Biblia, yo no tengo compromiso de creerla. No te juzgo porque yo no estuve ahí en tu experiencia. Puede ser una experiencia real, pero vamos a interpretarla de acuerdo a la Biblia. Vamos a buscar una línea que nos lleve a la Biblia. Entonces, la bibliología también se desprende de varios punticos o varias formas, fragmentos, ¿verdad? Bibliografía es el estudio de libros, incluyendo su descripción, su catalogación, su clasificación. Está bibliotecomía, una palabra rara, bibliocotomía. La tengo aquí, pero es bastante. Entonces, es el estudio y la organización y gestión de la biblioteca, ¿verdad? Está el estudio de la Biblia, es un análisis de la Biblia, del contexto sagrado, incluyendo su inspiración, incluyendo su canonicidad, incluyendo su interpretación. Que ahí tendríamos que hablar un poquito de lo que es hermenéutica, que sería un subtema de esta línea. Entonces, puede ser vista como una disciplina que ocupa del libro sus diferentes manifestaciones, dimensiones, desde un punto de vista material a un punto de vista intelectual. Entonces, ¿qué aplicamos cuando hablamos Biblia, cuando hablamos bibliología? Hablamos lo que la Biblia dice, estudiamos la Biblia, no hay otra materia que podamos incluir y decir: no, vamos a estudiar la Biblia de acuerdo a este pensamiento que dijo un padre apologético porque habla de la Biblia. No, es lo que está en la Biblia, y con ella sabemos que la Biblia es libre de errores. Si no creemos esto, tendríamos que negar que la Biblia es inspirada por Dios. Sí, pastor. Señor. Sí, pastor. Pastor, pues las doctrinas erróneas siempre tienen unos libros adicionales. Los mormones, testigos de Jehová, los adventistas hacen libros diferentes porque así pueden de todas maneras meter sus doctrinas. Entonces, si yo me alejo de la Biblia y creo un libro diferente, pues ya pongo a la gente a creer en un libro. Yo hablaba con un mormón y le decía: está muy bien sus videos, porque me encantan los videos pero ¿por qué tienen otro libro? Eso no está autorizado en la Biblia. Entonces ellos quieren distraer a la gente con un libro diferente para embolatarlos. Correcto, exacto. Y añade, eso es, de ahí vienen las herejías y los errores. Añadir. Y ese añadir es querer complementar una idea de alguien. Y es donde vienen esas catástrofes que hoy estamos experimentando, porque ya la Biblia se lee poco, no le hacemos énfasis a la Biblia en los seminarios, en los estudios, o más que todos en las enseñanzas en las iglesias, porque es donde tenemos el contacto con la gente. No hacemos énfasis sobre esta práctica importante que es la Biblia y enseñarla de manera que inspiremos, ayudemos a las personas al estudiar y enfatizarse de manera categórica en lo que la Biblia dice, no en lo que dice fulanito, porque hoy los creyentes caminan es eso. No es que yo escuché al tal pastor que dijo esto. Sí, ese es un pastor, él interpreta un texto bíblico, pero tú estudias el texto bíblico. No estudian el texto bíblico, se basan en lo que dijo el pastor. Si el pastor se equivocó, toda una cantidad de personas también se equivocan. Somos falibles, obviamente, pero si estudiamos la Biblia, vamos a decir, está de acuerdo a la Biblia. Lo que le pasó a Pablo en Berea, ¿verdad?
Cuando él fue, los que estaban allí estudiaban y decían, vamos a ver, tú dijiste esto, vamos a ver, aquí dice, ok, correcto, tiene buena acertación bíblica. Entonces, de esa manera podemos contribuir en que la Biblia sea el centro que nos dirija, obviamente Dios por encima de todo. Cuando hablamos de que la Biblia está libre de errores o es inerrante, estamos discutiendo una opinión básica, opinión sobre bibliología. Cada vez que usted diga, bueno, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia tiene estos errores, ¿quién escribió la Biblia? ¿Que por qué la escribieron hombres? Usted sabe que en esa línea usted está hablando de ¿qué? De bibliología. Y eso lo hablamos, a veces la gente lo habla sin tener conciencia de qué línea teológica está hablando, pero cada vez que nosotros hablemos sobre el tema de la Biblia, que tiene errores, la Biblia no tiene error, excepto en los traducciones. Obviamente las tradujeron personas a nuestro idioma que también se equivocaron, errores de traducción, pero no son errores gramaticales, puede ser, pero no errores doctrinales. La Biblia es inerrante en errores doctrinales, ¿verdad? No tiene error doctrinal. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la bibliología? Es importante porque sin ella los puntos de la teología sistemática se desconectan de la fuente divina. Si saco la Biblia de cualquier estudio teológico que pudiera estudiar, le estoy quitando su fuente divina. Al quitarle su fuente divina, le estoy quitando la parte central que compone la Biblia como libro sagrado. Entonces ya no va a tener una inspiración, no va a tener una inerrancia, no va a tener no va a ser infalible, porque la estoy sacando de su fuente. Saca un pez del agua y morirá. Si sacas lo divino, si sacas cualquier tema teológico de la Biblia, es un tema muerto. Tiene que estar alineado a la Biblia. Entonces es importante porque si desconectamos la Biblia, su fuente divina se va, su inspiración se va. Vagamos tiniebla cuando sacamos la Biblia de temas teológicos que nos direccionen hacia la verdad. Número 3, antropología. Antropología. ¿Qué hablamos de antropología? Hablamos del ser humano y cuál es su relación con Dios. La antropología estudia la naturaleza humana desde una perspectiva divina. Recuerde que hay muchos estudios acerca del hombre, ¿verdad? Entre ellos hay varios fragmentados. La psicología habla de la conducta, la biología de los seres humanos, la sociología de cómo el ser humano tiene diferentes formas de conectar con la sociedad, con su semejante. Entonces, sociología, eso es sociología, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de antropología, hablamos del estudio del ser humano, pero, hay un pero, desde la perspectiva divina, de cómo Dios, por eso cuando usted habla con una persona acerca del origen del ser humano, la persona dice, que nosotros venimos del Big Bang, y usted le dice, no, la Biblia dice que Dios creó al hombre, sopló aliento en su nariz y lo hizo un alma viviente. A la gente le cuesta creer eso porque no está relacionada con la Biblia y le cuesta entenderlo porque se imaginan que de la nada surgió el hombre porque no creen en Dios. Al no creer en Dios, pues no creen que Dios hizo al hombre. Entonces buscan otras formas y otras fuentes que van fuera del orden bíblico. Entonces la antropología profundiza en cómo los seres humanos fueron creados. Cuando usted habla y relaciona que fuimos creados a imagen de Dios y comienza a estudiar esa parte, usted está estudiando antropología. Eso también está conectado obviamente con otras materias que las vamos a ver. Entonces el ser humano posee dignidad, posee también el carácter y la forma parecida a la de Dios, su conducta, su santidad, todo proviene de Dios, ¿verdad? Cuando usted está estudiando al hombre desde su interior, su exterior, y cómo fue creado, su imagen, sus pensamientos, todo, usted está estudiando antropología.
Así que el hombre también posee varias dimensiones espirituales que trascienden la manera existente biológica. El ser humano no simplemente es una masa de carne con unos huesos por dentro y cuando muere desaparece. Nosotros tenemos también vida espiritual. Cuando usted analiza todos esos puntos, usted está estudiando antropología. Entonces la antropología es la rama que estudia al ser humano desde la perspectiva de la revelación cristiana. ¿Cuál es la revelación cristiana? No está basada en un concilio, no está basada en un padre apologético de la fe, está basada en la Biblia, la revelación bíblica. Entonces, cuando hablamos y analizamos el origen del hombre, cuando hablamos y analizamos la naturaleza del hombre, cuando hablamos y analizamos la relación del hombre con Dios, ¿qué estamos hablando? Estamos buscando comprender al hombre desde la luz de la fe. Hay muchas maneras de comprender al hombre. Eso lo tienen diferentes religiones, diferentes corrientes filosóficas, diferentes sistemas humanos, pero nosotros desde la luz de la fe analizamos esos puntos del hombre, ¿verdad? Su origen, su naturaleza, su vida, su destino. No solamente estamos viendo que el hombre fue creado a imagen de Dios, también su destino. Y eso también conecta con otras materias, escatología, cuando hablamos del destino final, ¿verdad? Especialmente a través de las Sagradas Escrituras, nosotros comprendemos cómo Dios hizo al hombre, cómo lo diseñó. Cuando hablamos desde el punto de vista de la revelación, la antropología teológica se basa en la revelación divina. ¿Y dónde viene o dónde surge esta revelación divina? Vuelvo y le digo, no es de la mente humana, surge de Dios, literalmente escrita en la Biblia, ¿verdad? Si entendemos a la imagen y semejanza de Dios, se entiende que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que tiene dignidad y capacidades únicas, inclusive diferente al resto de todo lo que entendemos como creación de Dios. Somos diferentes. Dios nos hizo con un aspecto único. Hablamos de antropología cuando hablamos del hombre en relación también con su pecado. Lo que te dije, se conecta con otras ramas, ¿verdad? Se analiza el impacto del pecado que afectó esa naturaleza también del hombre y su relación con Dios. Ahí estaríamos hablando también de antropología. También hablamos de la redención en Cristo, ¿verdad? La antropología teológica considera la redención de la humanidad. Estaríamos conectando esto con escatología, ¿verdad? La antropología habla también acerca de cómo Jesús redime a esa humanidad que en su naturaleza está en pecado. Él la redime, la hace libre, y de esa manera el hombre tiene un destino final como la Biblia lo describe. No podemos obviamente amar más al cielo que a Dios o a Jesucristo, ¿verdad? El cielo es un destino, pero Dios no creó el cielo para que simplemente poner seres humanos en la tierra y que vamos a enviarle ahorita cómo se salvan porque ya están mal y ahí se los traemos para acá. Ese no es el propósito principal de Dios. Es que obedezcamos a Dios y obedezcamos su palabra. ¿Cuáles son algunos enfoques de la teología sistemática en cuanto a esta rama de la antropología? No se limita a una visión meramente fisiológica, antropológica del ser humano, sino que sitúa un contexto importante y relevante de su relación con Dios y su proyección para la salvación. No solamente en esa composición humana, sino que también en términos de la salvación. Ofrece una profunda comprensión al ser humano de su condición humana a la luz de la fe. Por eso cuando se estudia antropología, el hombre debe saber su condición con Dios, acerca de Dios, para que el ser humano entienda que en su condición jamás podrá servir
y tener salvación. Así que también sirve como la base de la reflexión, de la ética y de la personalidad del hombre. Permite discernir el significado de la existencia humana en el contexto de la fe cristiana. Pueden haber otras fe, pueden haber otras líneas, pero nosotros tenemos fe en la parte cristiana. Cuando hablamos en la parte aplicativa de lo que es la antropología, hablamos acerca de Dios en virtud de cómo nos ve Dios. Número 2, en cómo Dios toma al hombre y lo categoriza dentro de una creación, porque estamos dentro de una creación. Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Así que nosotros comprendemos el valor que tenemos delante de Dios. Cuando estudiamos antropología, la parte aplicativa es que yo digo, ok, tomo mi posición, yo tengo un valor importante delante de Dios. Cómo Dios me mira, aunque soy un pecador. Entiendo primero que necesito de Dios porque tengo una condición que está alejada, distante de Dios, pero también entiendo que tengo un valor único delante de Dios. Cuando ya soy redimido, soy lavado con la sangre de Cristo, entiendo un valor que tengo delante de Dios. Eso hace al ser humano también no solamente tener una vida, sino respetar, valorar, amar la vida, y eso también lo distancia del pecado. Obviamente entendemos que la fuente que hace que el pecado se mantenga distante es Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces Dios tiene una relación con el ser humano, y cuando hablamos de estos tres aspectos, cómo nos ve, cuál es el valor, su relación con nosotros, estamos hablando ¿de qué? De antropología. ¿Por qué es importante la antropología teológica? ¿Qué nos permite? Bueno, nos permite definir nuestro valor delante de Dios, nuestro propósito y nuestra relación con Dios, más allá de nuestra humanidad y de nuestra mortalidad. Tremendo eso, bonito. Estudio antropología y comienzo a tener un concepto diferente a cómo me ve la sociedad, la sociología, a cómo me interpreta la biología, a cómo me interpreta la filosofía, y tomo una posición, un valor delante de Dios para conectarme con mi Padre. Ya no lo miro solamente como mi creador, sino que lo miro como mi Padre, porque empiezo a profundizar mi relación con Dios, en mi comunión, en mi cercanía, y miro a Dios también como un Padre, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, revelarnos al Padre, mostrarnos al Padre. La cuarta rama de la teología sistemática es la amartiología. Amartiología. Y surge la pregunta, ¿por qué los seres humanos están moral y espiritualmente rotos? ¿Por qué los seres humanos están moral y espiritualmente rotos? Inclusive hay una teología también que no la puse allí, teología de la moral o teología moral. En algunas otras ramas existe. Le hago esa pregunta, a ver, ¿por qué el ser humano está roto? ¿Por qué el ser humano está espiritualmente mal, roto, separado de Dios? ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Porque su corazón está endurecido. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Por qué el ser humano está? Por la falta de relación con Dios. No le escuché bien. Por el pecado. Por el pecado. Por la falta de relación con Dios y su palabra. Wow, por la falta de relación con Dios y su palabra. Bueno, ya tenemos que tiene corazón endurecido, ya tenemos que el ser humano, por el pecado, ¿verdad? Lo principal, el pecado, y porque su relación con Dios está totalmente quebrada. Cuando hablamos de amartiología, hablamos del estudio teológico acerca del pecado, o con todo lo que tiene que ver con el pecado. ¿Qué hace la teología o la rama de la teología de amartiología? Ok, estudio del pecado. Bueno, vamos a buscar. ¿Qué busca? Su naturaleza. ¿Qué busca? Su origen. ¿Qué busca? ¿Cómo surgió?
que busca cómo el ser humano está en una fragilidad moral sin Cristo, que busca la separación con Dios y requiere el ser humano dentro de su separación con Dios, dentro de su moralidad frágil, dentro de su pecado, dureza de corazón, dentro de su relación rota con Dios. ¿Qué requiere el ser humano para escapar, salir de esa maldición? ¿Qué requiere? Ser redimido y restaurado. Su relación tiene que ser, el ser humano, su estado tiene que ser redimido, y dos, su relación con Dios tiene que ser restaurada. Entonces, cuando hablamos de la martiología, es la parte teológica que se encarga y se dedica al estudio del pecado. Examina su origen, su naturaleza, pero no solamente eso, también su consecuencia, porque el pecado tiene consecuencia. Y también, obviamente, su relación con Dios y la humanidad. En esta esencia de la doctrina del pecado, la palabra para amartiología, o recuerde que es una palabra compuesta. Cada vez que usted escuche el prefijo logía o gía, se está dando cuenta que es una palabra que compuesta. Entonces, amartiología es una palabra compuesta. ¿Y de dónde proviene la primera palabra? La palabra amartia es la palabra griega que traduce errar al blanco o pecado. Eso es lo que significa, sin dar mucha vuelta. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué enfoque se entra cuando analizamos este? Profe, disculpe, ¿me puede repetir el término de amartia? Gracias. Amartia, así como suena, con H inicial, amartia. Amartia, que significa el significado, profe. errar al blanco o pecado. Eso significa. Entonces, cuando tú unes la palabra amartia y le coloca logía, amartiología, ya, eso es todo. Estudio. Recuerde que esa palabra o prefijo logía siempre tiene que ver con estudio. Estudio. Para que cuando la escuchen en otra parte, ya ustedes socializan que son palabras compuestas y tienen que, ese prefijo siempre tiene que ver con estudio, conocimiento y demás. Entonces, se centra en analizar la naturaleza del pecado, en cómo entró al mundo, en la humanidad y cuáles fueron sus efectos y su implicación inclusive en la ley moral de Dios. ¿Cuáles áreas tiene relación la amartiología? La amartiología tiene una línea muy cercana a lo que es soteriología, ¿verdad? Que ahorita vamos a llegar ahí. Soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿verdad? También con la antropología, por eso miraron que tiene alguna similitud en la relación con Dios, a la humanidad, porque son ramas de la teología que se interconectan con otras ramas, que ya entendieron que antropología es el estudio del ser humano. Y también con la teología moral. La importancia del estudio del pecado es crucial, porque nosotros comprendemos a través de este estudio de la martiología del pecado, entendemos una cosa y prioritaria para el ser humano: la importancia de la salvación. La importancia de la salvación. Una perspectiva acerca de la martiología cristiana aborda el pecado como una ofensa contra Dios. Eso ya casi no se habla en las iglesias, casi no ilustramos qué consecuencias, la afectación del pecado, su origen, su naturaleza, por surgió, cómo surgió, por qué está en el hombre, cuál es la causa, por qué el hombre no se libera del pecado. Es bueno hacer estudios. Ustedes compren libros, inviertan en temas educativos. Y hago un paréntesis aquí sobre el punto de que invertir en la educación es una de las formas más, diría yo, una inversión que no se pierde nunca, no se va a perder, es la inversión en el conocimiento.
con un énfasis a que yo voy a conocer para enseñar a otros, de manera bondadosa, de manera respetuosa, de manera correcta, para que si Cristo viene y estoy vivo, otros conocieron la verdad. Y si Cristo no ha venido y ya no estoy en esta tierra, entonces los otros puedan influenciar a otros con esa verdad, con un amplio conocimiento. Entonces la mayor inversión que ustedes pueden hacer es en el conocimiento, en el estudiar. Eso fue una de las cosas que me propuse años atrás, y decir, lo que puedo invertir en el conocimiento lo voy a invertir, porque me va a ayudar para poder alimentar y ayudar a otros, vale la redundancia. Así que ustedes que están ahí escuchando, no les dé nada de mezquindad cuando ustedes van a aprender. Hay personas que les cuesta, pero yo les digo de parte de Dios, este es un instituto que algunos de ustedes en un tiempo van a también a estar aquí parado en esta posición, enseñando a otros, a cientos, quizás a miles que se pueda llegar con este instituto, y usted va a decir, wow, yo una vez estuve de este lado, ahorita estoy de este lado y comprendo lo fabuloso, lo bueno que es poder aprender, comprender, estudiar. Y si usted está aquí hoy, es porque Dios asimismo lo ha destinado dentro de su soberanía. No le dé temor invertir en su conocimiento. Y quiero con esto concientizarles a que puedan seguir estudiando primeramente, puedan seguir capacitando, aprendiendo, pero recuerden que cada vez que usted hace una inversión en su estudio, comprar un libro, en un programa educativo como este que ustedes están teniendo, ustedes están multiplicando su vida, la están multiplicando, porque otros van a recibir, y luego quizá usted no esté en esta tierra luego de muchos años, pero eso que usted dejó sembrado en otros se multiplicó por miles hasta que Cristo venga. Todos los que no se han puesto al día con su pago, pónganse, hagan un esfuerzo, porque esto hace que el instituto se siga propagando, siga su actividad, siga su curso de ayudar a otros en el conocimiento, preparar a otros, porque ahí donde ustedes están, ahí hay maestros de Dios y maestras que en su momento van a estar enseñando, aquí en otro lugar, pero van a estar enseñando. Entonces es bueno, apoyen. Yo una vez creo que les dije hace como un año y algo, les dije, inclusive cuando Dios les coloque en su corazón ofrendar para el instituto, ofrenden. Yo tengo que pagar estos 30,000 pesos, pero quiero mandar estos 70,000, voy a dar 1,000 para el instituto, para que su calidad cada día también mejore y pues se siga extendiendo. Eso es una bendición. Entonces les digo eso para concientizarlos. Hagan el esfuerzo, porque creo que ustedes son, muchos de los que están ahí tienen un llamado bonito de parte de Dios, y eso les va a servir en sus diferentes llamados. Y también algunos que están allí, sé que me están escuchando, también tienen un llamado a enseñar, a ser esos maestros que vamos aprendiendo vamos enseñando, ¿no? También aprendemos. Todos los maestros, mediante van enseñando, también aprenden. Le hago ese pequeño paréntesis ahí para que inmediatamente, cuando puedan, colóquense al día o comuníquense con nuestro director, el apóstol David, diga, yo estoy en este compromiso con el instituto, no les dé pena, escríbanle al interno, apóstol, mire, yo soy el estudiante tal, llevo 5 meses que, santo Dios, llevo 5 meses que no he pagado, pero me voy a poner al día, lo tengo presente, anótelo allí, antes de mi graduación, yo tengo que cancelar eso, y vaya cancelando, pídale a Dios que le provean eso, porque ya están pronto a graduarse, y es una bendición. Yo me acuerdo que hace, imagínate, años y años atrás, ¿cuánto pagaba? 80,000 pesos por una licenciatura mensual, 80,000. Y obviamente se puso cómodo para que muchos estudien, porque esa es la idea, que entre más estudien es mejor, no es el dinero, porque esto no hace rico a nadie. Estoy seguro que el apóstol siembra de su ingreso para el instituto, para ayudar a los maestros, el pago de los maestros y demás,
porque Él ama enseñar. Y esta institución está formada o formalizada para apoyar. Cierren allá. Hay un micrófono que se abrió. Ah, Gladys, ¿quiere opinar? Gladys, adelante. Ah, se le había abierto el micrófono. Ok. Entonces quería darle ese énfasis. Y me van a dar 5 minutos porque comenzamos 20 minutos después, creo yo. Me van a dar unos 10 minutos y suelo tratar de no pasarme el tiempo. Pero recuerden que iniciamos por cuestiones de sonido. Entonces la martiología, cuando ustedes estudien la martiología, es la teología fundamental para comprender la condición humana caída y la necesidad de la gracia de Dios para la redención. Ustedes dicen la caída del hombre, el pecado, su condición con Dios. Ustedes están hablando de una rama teológica que se llama amartiología. La importancia es que nos brinda una visión realista de la debilidad del hombre y proporciona un cambio para ver la necesidad de la gracia y la redención en nuestras vidas. Y vamos a ver si nos alcanzan dos rapidito. Cristología, ¿quién es Jesucristo y por qué es importante? Obviamente que voy a tomar unas 4 para la próxima clase y definirla, de las que menos ustedes hayan dado, y definirla de manera categórica y profundizarla. La cristología expresa la exploración teológica de la naturaleza y humanidad de Jesucristo. Esta es una de las controversias que se está dando inclusive hoy en día en las comprensiones con otras religiones o pensamientos acerca de Cristo. Inclusive la religión ortodoxa oriental es una de las que hace fuerte resistencia a la naturaleza divina de Cristo, a la deidad de Cristo, porque eso no viene desde ahora, eso viene de muchos siglos atrás, inclusive en el desarrollo de los primeros siglos con los padres apologéticos y la doctrina arriana. Desde toda esa línea oriental, Arrio prevaleció con su forma o su interpretación acerca de Cristo, que él decía que Cristo no era divino porque fue creado, y toda esa parte oriental, Palestina, parte de África, inclusive Jerusalén, también la parte de la deidad de Cristo son muy reacios a describir a Jesucristo como Dios. De hecho no lo creen, pero eso no hace que Cristo no sea Dios. Y nosotros tenemos una comprensión de Jesucristo, y es bueno estudiar la cristología en el término que nos enseñan acerca de la naturaleza. Por ejemplo, el 90% de los cristianos comunes no sabe categorizar o hablar o definir las naturalezas de Jesús. No lo comprende. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos de su deidad, de su encarnación, ¿verdad? De su muerte vicaria. ¿Cómo así muerte vicaria? Claro, porque Él murió en nuestro lugar. Hablamos de su resurrección, que una vez un pastor dijo, pero ¿por qué tenía que resucitar? ¿Para qué? Toda esta clase de tema. Y esto desenlaza muchos temas que hoy en día soportan o nos ayudan. Es un soporte para la doctrina que predicamos. Imagínense si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos en graves problemas. Y era promesa de Dios principalmente. Él tenía que morir y resucitar, pero murió el cuerpo. Recuerden que Dios nunca muere ni ha muerto, no ha muerto, ¿verdad? Entonces la cristología es una rama que se ocupa de la teología, que se ocupa en estudiar la persona y la obra de Jesucristo, la vida, su nacimiento, sus milagros, sus prédicas, su crucifixión, su resurrección, su expiación, todas esas cosas bonitas. Vamos a avanzar rápidamente para ver si tocamos una o dos más. Ya nos quedan unos 5 minutos. La neumatología, el estudio del Espíritu Santo, es una rama de la teología que se centra en la naturaleza y atributo y relación del Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo, así como los creyentes
el término ya usted sabe que proviene de la palabra neuma, que significa espíritu, viento o aliento. También tenemos la soteriología, que es la rama de la teología que estudia la salvación específicamente en el contexto de diferentes religiones. La palabra griega soteria, escríbanla allí, soteria, es la palabra en griego para salvación, soteria, salvación. Y la palabra logo o logía, que es estudio o tratado. Así que la soteriología se centra en Jesús, en cómo salva a la humanidad del pecado, de su condenación, otorgando la vida eterna. La ampliaremos en la próxima clase. La eclesiología, la palabra griega para iglesias es eclesia. Cuando hacemos el junte, la palabra eclesia y logía, estaríamos hablando de eclesiología. En términos, la eclesiología o la rama de la teología que habla sobre la iglesia se dedica al estudio general de la iglesia, su estructura, su naturaleza, su función, su misión, y se enfoca en comprender el papel de la iglesia. Todo lo que tenga que ver con la iglesia, su historia, su salvación, su relación con Cristo, la iglesia en los tiempos finales, todo lo que tenga que ver con la iglesia. El otro es la angeología. Angeología también es una palabra compuesta, ya se las he dicho, y es el estudio que se dedica a estudiar las entidades espirituales, ¿verdad? Las entidades espirituales, especialmente todo lo que tenga que ver con los ángeles, su jerarquía, su naturaleza, su función, su relación con la humanidad. Al estudiar la angeología, usted se va a dar cuenta que hoy en día hay doctrinas, inclusive lo que les hablé sobre una joven que dice que el arcángel Miguel es ella, o sea, se personalizó en ella. Un ángel no puede poseer a una persona, no se ha visto en la Biblia. Cuando miramos esto desde el punto de vista bíblico, comprendemos la naturaleza de los ángeles que son creados, su jerarquía, su función, y en ese término de función comprendemos que ellos no vienen a poseer un cuerpo para hablar a través de un cuerpo y estar dentro de un cuerpo, y yo soy el ángel porque a mí me poseyó un ángel. Eso no es una doctrina bíblica, tengan cuidado con eso. Lo vamos a ampliar en la próxima clase. Cuando hablamos de escatología, me quedan 2 minutos. Escatología bíblica es el estudio de los eventos relacionados con los tiempos finales. Cuando usted lea la Biblia y se dé cuenta de los eventos finales, está hablando de escatología, y esta palabra viene de la raíz griega eschatos o escatos, que significa último. Y ya ustedes saben qué significa el prefijo logía o logología, ¿verdad? ¿Qué significa escatos? Último. Y tiene que ver en su relación con la segunda venida de Cristo, con el milenio, la redención, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos. Y terminamos aquí, queridos y amados hermanos, porque ya el tiempo se nos termina, y entendieron un poquitico de las 10 primeras grandes doctrinas, que no se les olvide. Vamos a desglosarla, a tomar unas y a desglosarlas en la próxima clase. Creo que aprendimos el término teología, lo definimos un poquitico, algunos conceptos, lo que significa sistema, lo que significa teología sistemática, lo entendieron muy bien. Que compone la teología sistemática, lo comprendieron a perfección, gracias a Dios. Entonces, cuando ya ustedes veamos una enseñanza ya programada con 3, 4, 5, 10 clases sobre teología sistemática y se hablen sobre cada una de sus ramas, ya ustedes entienden de qué se está hablando, ¿verdad? Así que la gracia del Eterno sea sobre ustedes. Dios me los bendiga de una manera especial. Sigan creciendo en la gracia, en la fe, en sus iglesias, con sus pastores, donde ustedes están.
laborando, si son pastores, son líderes, crezcan, avance, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima, que podamos seguir unidos en la fe y que Dios nos dé vida y salud. Muchas bendiciones para todos. Saluden allí. Gracias. Pueden saludar. Gracias, Amén, pastor. pastor. Feliz Dios le día. bendiga. Dios le Feliz bendiga a día. todos. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos.